Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, me alegra muchísimo tenerlos por aquí. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días, un culebrón en toda regla que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, vamos a desmenuzar toda la historia, desde el principio hasta las disculpas, si es que realmente las hubo, y vamos a analizar qué fue exactamente lo que pasó entre estos dos talentosos actores. Así que prepárense una buena taza de café o té, pónganse cómodos y acompáñenme porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de estos vídeos llenos de chismes y análisis de las celebridades que más nos gustan, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Ahora sí, vamos con el chismecito. Como ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica y España. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir y aunque nunca se confirmó oficialmente nada, los fans enloquecieron ante la idea de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. Esa chispa, esa mirada cómplice que se transmitía a través de la pantalla, alimentó la imaginación de miles y miles de personas alrededor del mundo, que soñaban con ver a Sanem y Can convertidos en una pareja real. La serie terminó, cada uno siguió su camino profesional y al principio, todo parecía indicar que la relación entre ellos seguía siendo cordial. Vimos fotos esporádicas en redes sociales donde se les veía juntos en eventos, saludos amigables y hasta algún que otro mensaje de apoyo mutuo. La imagen que proyectaban era la de dos compañeros de trabajo que, después de haber compartido una experiencia tan intensa como protagonizar una serie de éxito internacional, mantenían una relación de amistad y respeto. Sin embargo, con el tiempo las cosas empezaron a tomar un giro inesperado. Empezaron a surgir comentarios, indirectas y hasta acusaciones veladas que dejaron entrever que no todo era color de rosa entre los dos. La idílica imagen de amistad y camaradería comenzó a resquebrajarse, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y, para muchos, decepcionante. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empiezan las especulaciones sobre qué fue exactamente lo que pasó. Hay varias teorías dando vueltas por internet y en los medios de comunicación. Algunos dicen que hubo un romance fugaz que terminó mal, una aventura pasional que no pudo sostenerse fuera del set de grabación. Esta teoría se basa en la intensidad de la química que se percibía entre ellos, en las miradas furtivas, en los gestos sutiles que sugerían una conexión más allá de lo profesional. Otros aseguran que siempre hubo una rivalidad profesional muy fuerte, una competencia constante por destacar y por recibir el reconocimiento que ambos merecían. En un ambiente tan competitivo como el del mundo del espectáculo, es fácil que surjan fricciones y envidias, y esta teoría sugiere que la relación entre Can y Demet no fue inmune a este tipo de dinámicas. Y algunos más creen que todo fue una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie, una forma inteligente de alimentar los rumores y mantener a los fans enganchados, incluso después de que la serie llegara a su fin. Esta teoría, aunque cínica, no es descabellada, ya que el marketing y la promoción son herramientas fundamentales en la industria del entretenimiento. Pero lo que sí es cierto es que en algún momento Can Yaman hizo algunos comentarios que no fueron bien recibidos por Demet Özdemir ni por sus fans. Algunos de estos comentarios fueron considerados machistas y misóginos, lo que generó una gran controversia y críticas hacia el actor. Se le acusó de menospreciar el trabajo de las actrices y de hacer comentarios inapropiados sobre su apariencia física. Estos comentarios, que salieron a la luz en entrevistas y en redes sociales, dejaron una mancha en la imagen de Can Yaman, quien hasta ese momento era considerado un galán carismático y talentoso. Estas declaraciones causaron un revuelo enorme en las redes sociales y en la prensa del corazón. Muchos fans de Demet Özdemir salieron en su defensa y criticaron duramente a Can Yaman por sus palabras. La situación se volvió tan tensa que muchos se preguntaban si la relación entre los dos actores podría llegar a recomponerse. La polémica escaló rápidamente, convirtiéndose en un tema de debate en programas de televisión, revistas y portales de noticias. La imagen de Can Yaman se vio seriamente dañada,
y muchos fans expresaron su decepción y su rechazo hacia sus comentarios. La presión mediática era enorme y la incertidumbre sobre el futuro de la relación entre los dos actores era palpable. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo, las disculpas. ¿Realmente se disculpó Can Yaman con Demet Özdemir? La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Lo que ocurrió fue que, tras la ola de críticas que recibió, Can Yaman emitió un comunicado en el que se disculpaba por sus comentarios, pero sin mencionar directamente a Demet Özdemir. Esta falta de mención directa fue, para muchos, la clave que determinó la percepción de la disculpa como algo incompleto y poco sincero. En este comunicado, el actor reconocía que sus palabras habían sido desafortunadas y que no había querido ofender a nadie. Aseguraba que lamentaba profundamente el malentendido y que estaba comprometido a ser más cuidadoso con sus declaraciones en el futuro. En el comunicado, se podía percibir un intento de mitigar el daño causado, pero la ausencia del nombre de Demet Özdemir dejaba una sensación agridulce en el ambiente. Sin embargo, muchos consideraron que estas disculpas eran insuficientes, ya que no se dirigían directamente a Demet Özdemir ni reconocían el daño que sus comentarios le habían causado. Algunos fans incluso llegaron a decir que se trataba de una disculpa, a medias, o una simple estrategia para limpiar su imagen pública. La falta de especificidad en la disculpa generó aún más controversia, y muchos cuestionaron la sinceridad del actor. Demet Özdemir, por su parte, nunca se pronunció directamente sobre las disculpas de Can Yaman. Mantuvo un perfil bajo y se centró en su trabajo, evitando alimentar la polémica. Algunos medios de comunicación intentaron obtener una declaración de la actriz, pero ella se negó a hablar del tema. Esta decisión estratégica de mantenerse en silencio fue interpretada de diversas maneras. Esta actitud de Demet Özdemir fue interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que la actriz no quiso dar más importancia a los comentarios de Can Yaman y prefirió seguir adelante con su vida. Otros piensan que las disculpas no fueron suficientes y que Demet Özdemir no estaba dispuesta a perdonar al actor. La especulación sobre sus verdaderos sentimientos y su postura ante la situación se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No se sabe si han logrado reconciliarse o si siguen distanciados. Lo que sí es evidente es que la polémica generada por los comentarios de Can Yaman marcó un antes y un después en la percepción que el público tenía de ambos actores. La imagen de la pareja ideal se desvaneció, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y humana. Este caso nos recuerda la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras, especialmente cuando somos figuras públicas. Los comentarios que hacemos pueden tener un impacto muy grande en la vida de las personas y pueden generar consecuencias negativas que son difíciles de revertir. La responsabilidad que conlleva la fama es inmensa, y es crucial ser consciente del poder que tienen las palabras y las acciones. También nos enseña que las disculpas, aunque son importantes, no siempre son suficientes. Para que una disculpa sea realmente efectiva, debe ser sincera, específica y debe reconocer el daño causado. De lo contrario, puede ser percibida como una simple formalidad o una estrategia para evitar mayores problemas. La sinceridad y la empatía son elementos clave para lograr una verdadera reconciliación. Y por último, este culebrón nos demuestra que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. Detrás de las cámaras y los flashes hay personas con sentimientos, con problemas y con relaciones complejas que a veces se ven afectadas por la presión mediática y las expectativas del público. La vida de las celebridades es un constante equilibrio entre la imagen pública y la realidad privada, y a menudo es difícil separar una de la otra. En resumen, hemos analizado la polémica entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde los comentarios desafortunados del actor hasta las disculpas, o la falta de ellas, y la reacción de la actriz. Hemos visto cómo esta situación afectó la imagen de ambos y cómo nos enseña la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras y de ofrecer disculpas sinceras cuando cometemos un error. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que la fama no exime a nadie de la responsabilidad de sus actos y palabras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de contenido, analizar los chismes del mundo del espectáculo y compartir mis opiniones con ustedes. Me fascina adentrarme en los entresí de las relaciones entre celebridades y analizar las lecciones que podemos extraer de sus experiencias. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema.
¿Creen que Can Yaman se disculpó sinceramente con Demet Özdemir? ¿Creen que las disculpas fueron suficientes? ¿Qué opinan sobre la actitud de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y entretenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Además, me gustaría añadir una reflexión final sobre el papel de los fans en este tipo de situaciones. Es importante recordar que aunque nos sintamos identificados con nuestros ídolos y queramos defenderlos a capa y espada, es fundamental mantener la objetividad y el respeto. El fanatismo ciego puede llevarnos a defender lo indefendible y a justificar comportamientos que no son aceptables. En el caso de Can y Demet, es importante reconocer que ambos son seres humanos con virtudes y defectos, y que tienen derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. El apoyo de los fans debe ser incondicional, pero también crítico y constructivo. Solo así podremos contribuir a crear un entorno más sano y respetuoso en el mundo del espectáculo.